Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En esta ocasión me gustaría mencionar algunos aspectos prácticos en relación con la anestesia intradural en los niños a raíz de un caso que tuvimos recientemente. La anestesia intradural se usa bastante en los adultos, sin embargo en los niños tendemos a usarla relativamente poco. Es cierto que algunos centros pediátricos se han enfocado mucho en la anestesia intradural y de hecho hacen, ¿no?, muy parecido a como hacen en adultos, ¿no?, para un montón de cirugías hacen una anestesia intratecal y luego sedan al niño, ¿vale? Pero esto sin duda es más bien la excepción que la regla. La mayoría de los centros pediátricos lo que hacen son anestesias generales. La excepción suelen ser los bebés más pequeños, los prematuros, los exprematuros, ¿no?, porque en ellos el perfil de riesgo-beneficio, como son pacientes que normalmente pues están bastante malitos, no tienen malos pulmones, son pacientes muy lábiles, en ellos una anestesia regional va a tener un perfil de riesgo-beneficio en general muy bueno. El caso que tuvimos nosotros hace poco era un bebé de menos de un mes que venía por una hernia atascada y una torsión testicular, ¿no?, una cirugía que había que hacer con cierta urgencia en un bebé muy pequeño. Este bebé era sano, no tenía patología previa, no era prematuro y venía en ayunas. Así que nuestro plan anestésico fue hacer como plan A una anestesia intradural y si la cirugía se alargaba, convertir sobre la marcha a una anestesia general. Lo que hicimos fue poner 1 mg/kg de bupivacaína hipervara, haciendo un lavado del émbolo previamente con adrenalina para intentar que nos durara un poco más. Porque como veremos ahora, uno de los aspectos clave de la anestesia intradural en los bebés tan chiquititos es la corta duración del bloqueo. Por suerte, la verdad es que el caso se dio muy bien, fue el mejor escenario posible, teníamos unos cirujanos muy buenos, muy rápidos. Además, la hernia se redujo prácticamente en cuanto el paciente se anestesió y se relajó bien, pues fue muy fácil de reducir la hernia atascada que tenía y no había sufrimiento del intestino y por lo tanto la cirugía la verdad que fue muy rápida. Repasemos algunos aspectos entonces de la anestesia intradural en los neonatos o en los bebés más pequeños. Primer elemento importante que ya hemos mencionado es la duración del bloqueo. Los neonatos van a tener un volumen de líquido cefalorraquídeo que proporcionalmente a su peso es mucho mayor que el de un niño más mayor o un adulto. Además, la distribución de ese líquido entre el raquis y el cráneo también es proporcionalmente mayor en el raquis en el bebé. Y además ese líquido se va recambiando a mayor velocidad que en el adulto. Eso, si le sumamos que los neonatos tienen un gasto cardíaco muy elevado, pues si juntamos todo eso vamos a tener que cualquier fármaco que pongamos a nivel intratecal en general se va a lavar mucho más rápido. Esto quiere decir que en general vamos a tener que poner dosis mayores y nos van a durar menos tiempo. Pensar que hemos dicho que a este caso se le puso 1 mg/kg de bupivacaína. Pensar lo que sería 1 mg/kg de bupivacaína para un adulto sería como ponerle 70 miligramos, siendo que normalmente el tope de dosis en un adulto suelen ser los 15 miligramos. Esto de que el bloqueo dure tan poquito, lo cierto es que cambia ya drásticamente en los primeros meses de vida, ¿vale? Así que un paciente que ya tenga 2-3 meses de vida va a requerir dosis ya menores, ¿vale? Y vamos a tener que ajustar a la baja. Como hemos dicho antes, la dosis clásica de neonato va a ser el miligramo-kilo, ¿vale? Y, por supuesto, lo vamos a cargar en una jeringa de insulina. Igual que hacíamos con la medicación intravenosa en los neonatos, pues para la intratecal lo mismo. Normalmente ponemos un pelín más, ¿vale?, para compensar el pequeño espacio muerto que se nos pueda quedar en la aguja o en el conector de la aguja. La corta duración del bloqueo intratecal nos va a condicionar qué cirugías podemos hacer con una anestesia intratecal pura en los neonatos. Así que normalmente van a tener que ser cirugías que se puedan completar en menos de 1 hora. Existen diversas estrategias que se han descrito para intentar prolongar esta anestesia intratecal en los bebés para poder realizar cirugías más largas. Algunas de ellas son pues el usar un coadyuvante, como usamos nosotros la adrenalina en el émbolo, ¿verdad? Usar coadyuvantes como la clonidina, aunque esto pues puede traer aparejado el riesgo de tener mayor sedación o mayor compromiso hemodinámico. Otra opción es hacer una anestesia intradural continua, dejando alguna suerte de catéter o cánula. En cualquiera de los casos, normalmente cuando usamos una anestesia intratecal en un bebé, queremos minimizar los tiempos muertos. Entonces, como hicimos nosotros en este caso, lo que tienes que hacer es coordinarte con los cirujanos pediátricos, ¿verdad?, y con la instrumentista, y se tiene todo listo, los cirujanos están lavados, listos para que cuando tú termines tu bloqueo, se tumba el niño y los cirujanos empiezan a pintar, ¿vale? Luego se dan unos minutos y ya se empieza la cirugía. Otro detalle importante en este momento, ¿no?, entre que tú pinchas tu bloqueo
y el cirujano empieza es lo de la placa del bisturí. Como vamos a poner un fármaco que es hipervaro, porque lo habitual es usar bupivacaína hipervara, si levantamos las piernas del paciente para colocarle la placa de bisturí en la espalda, que es lo más habitual porque no suele haber otro hueco donde ponerla, podríamos tener un bloqueo demasiado alto. Entonces, después de que tú termines de pinchar el bloqueo, es el momento ideal para colocar la placa y tumbar al niño sin que haya el riesgo de que a alguien se le ocurra levantarle las piernas al niño. Segundo tema es el de la aguja, ¿vale? ¿Qué aguja vamos a usar? Pues siempre en anestesia regional pediátrica va a ser importante tener material pediátrico, ¿vale? Nosotros de hecho tenemos unas agujas Atraucan muy pequeñitas para hacer las punciones en los bebés chiquitines. El usar agujas del tamaño correcto y el grosor correcto, etcétera, limita la posibilidad de iatrogenias y de errores a la hora de hacer bloqueos en pacientes pequeños. En cuanto a la técnica de punción, es importante recordar algunos aspectos anatómicos de los neonatos. Primero, que el cono medular está más abajo, por el desbalance que hay entre el crecimiento de la médula y el crecimiento del raquis, el contenido incontinente, pues el cono medular suele quedar más bajo en el neonato, ¿no?, a nivel de L3, en vez de como sería en los niños más mayores o en el adulto, que estaría ya más alto a nivel de L1. Lo cual quiere decir que si hacemos una punción un poquito más alta de lo habitual, podríamos llegar a hacer una punción sobre el cono medular y lesionar el cono. Por lo tanto, siempre va a ser ideal que busquemos el espacio que mejor se palpe, pero el más bajo posible. Normalmente en un bebé pequeño, la línea de Tuffier, o sea, la que va entre las crestas ilíacas, nos va a marcar el nivel L4, L5. Por lo tanto, debería ser una referencia segura. Si pinchamos a ese nivel, deberíamos estar ok para no estar cerca del cono medular. Otro dato importante anatómico tiene que ver con conocer a qué distancia nos vamos a encontrar el espacio epidural. Y para esto hay diversas fórmulas. Así que antes de hacer el bloqueo, debiéramos calcular más o menos a qué profundidad pensamos que nos vamos a encontrar el espacio epidural, ¿vale? Y con eso como referencia, pues iríamos avanzando nuestra aguja. En el caso de un neonato, pues esperaríamos encontrar el espacio intratecal, pues probablemente en torno a 1 centímetro o algo así. En mi experiencia os diría que no es raro que uno se acabe pasando, ¿vale? Porque al entrar con la aguja no se notan tan fácilmente los planos y los pasos de planos como notarías en un adulto, así que mi recomendación sería tratar de no entrar mucho e ir comprobando cada tanto que no te va saliendo ya el líquido cefalorraquídeo. Otro aspecto clave en relación con la punción tiene que ver con el posicionamiento, dado que vamos a hacer una punción en un paciente que no va a estar bajo una anestesia general. Por lo tanto, como vamos a querer tener un paciente muy bien colocado, con una vía aérea permeable y a lo mejor un poco sedado, vamos a necesitar probablemente a otro anestesista experto que pueda controlar todo eso mientras nosotros hacemos el bloqueo. La punción la vamos a hacer con el niño sentado o tumbado en decúbito lateral. Es importante no flectar la cabeza del niño, ¿vale? Porque esto no mejora el posicionamiento de la zona lumbar, no nos afecta para el bloqueo, y en cambio sí puede obstruir la vía aérea del neonato si le bajamos la cabeza para posicionarlo. Muchos de estos pacientes no se van a dejar pinchar fácilmente, cómodamente, si no les sedamos un poquito. Aunque es verdad también que si lo que estamos haciendo es una urgencia y este paciente es un estómago lleno hasta cierto punto, ¿vale?, que hay estómagos llenos y estómagos llenos, pues vamos a querer hacer algún grado de sedación. Normalmente una sedación bastante superficial, pero algún grado de sedación que nos permita hacer un bloqueo de forma segura. Lo más frecuente es que usemos algún bolito de ketamina o anestesia inhalatoria con sevoflurano, como os digo, no muy profundo. Igualmente, en el tema de la sedación, los textos suelen decirte que el paciente se va a quedar plácidamente dormido después de que le hagas la anestesia intratecal, porque la desaferentación que produce el bloqueo hace que se activen menos y se acaben quedando dormidos. También dicen que va de maravilla ponerles un poquito de glucosmón en el chupete y que con eso se quedan dormidos. Lo cierto es que en mi experiencia, que es verdad que no pincho muchísimos bloqueos intratecales, pero en mi experiencia muchos bebés van a requerir algo de sedación, igual que para la punción, para el intraoperatorio, para que se estén un poco tranquilos mientras los cirujanos operan. Y nuevamente las opciones más frecuentes para lograr esta sedación relativamente consciente, superficial, va a ser ya sea algo de sevoflurano, por ejemplo, sevoflurano en gafitas nasales,
o algún bolito de ketamina. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la anestesia intratecal clásica, ¿vale? La del neonato, en el cual no queremos dormir al niño, queremos evitar una anestesia general y por lo tanto hacemos un bloqueo intratecal y con eso hacemos la cirugía. Pero la anestesia intratecal también la podemos usar en el paciente pediátrico para otras indicaciones, en que vamos a dormir al niño, le vamos a hacer una anestesia general, pero nos viene muy bien combinarla con una anestesia intratecal, ¿vale? Aprovechando tanto las propiedades a lo mejor de un bloqueo con anestésicos locales o un bloqueo con opioides intratecales. Un ejemplo de uso de anestesia intratecal más una anestesia general sería, pues yo he oído casos de cirugía de atresia de esófago, en la cual pues el paciente está intubado, se le cogen sus vías, etcétera, y en el último momento se le pincha una raqui y esa raqui se sube, ¿vale? Y se logra un nivel torácico alto y con esa analgesia realizan la cirugía en ventilación espontánea. Es una opción, ¿no?, de las muchas que se pueden combinar. En este caso usando anestésicos locales. La otra opción evidente es la de usar opioides intratecales, de lo cual pues en algún momento ya haremos algún vídeo, para lograr una analgesia intra y posoperatoria en estos pacientes. Un ejemplo sería, imaginaros un paciente con un falot no corregido que se tiene que operar de una malformación intestinal, ¿vale? Y que sabemos que va a estar pues varias horas en quirófano y que luego se va a quedar intubado, etcétera. Pues a ese bebé, en que queremos mantenerlo muy bien analgesiado por todo su tema del falo, etcétera, le podríamos hacer una anestesia intratecal con morfina. Y con eso aseguramos una buena anestesia tanto intra como posoperatoria. Y si nos salimos ahora ya del paciente más bebé, también nos vamos a un paciente pediátrico más mayor, pues imaginaros el ejemplo típico podría ser el del paciente de escoliosis. Se puede realizar un bloqueo intratecal, además de su anestesia general, puramente para analgesia intra y posoperatoria. Otro caso en el cual suelo recurrir a la anestesia intratecal sería, por ejemplo, cuando no podemos colocar un catéter o no debemos colocar un catéter epidural. Normalmente para una laparotomía amplia es muy posible que pusiéramos un catéter epidural, pero imaginamos que este paciente sea oncológico, ¿no?, que no sabemos muy bien cómo tiene su inmunidad, que tiene más riesgo de dejarle un catéter epidural in situ. Bueno, pues ese paciente, aunque no le puedo asegurar 3 días de analgesia epidural, sí que podría hacerle un bloqueo intratecal y por lo menos que sus 24 primeras horas en UCI pues sean mucho más placenteras porque no va a tener dolor, haciéndole una raqui con morfina, por ejemplo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos revisado algunos pocos aspectos muy prácticos sobre los bloqueos intratecales tanto en los bebés chiquitines y también algunas cosas en relación con los bloqueos en pacientes más mayores. Si os ha gustado el vídeo, por favor dadle a like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias por haberlo visto y os veo en el siguiente. Hasta pronto.